Ok, bueno, en estos videos lo que vamos a ver es el tema de función transferencia. Este es un tema muy importante en el curso de análisis de sistemas, porque a partir de este concepto se derivan otros contenidos como lo es, por ejemplo, análisis de estabilidad, análisis de en dominio de la frecuencia, etcétera, etcétera. Ok, bueno, a lo largo del curso lo que hemos estado haciendo es estudiar la respuesta en el dominio del tiempo de sistemas dinámicos mediante la integración directa de ecuaciones diferenciales. Entonces, por ejemplo, esquemáticamente esto se puede representar de la siguiente forma. Normalmente lo que tenemos es un sistema, que en este caso puede ser, por ejemplo, un sistema mecánico, que tiene una determinada entrada, en este caso f de t, y una respuesta, que puede ser, por ejemplo, la deflexión, que varía con respecto al tiempo, em, como se observa acá. ¿Ok? Entonces, la entrada, en este caso, podría ser, por ejemplo, una función armónica y la respuesta, pues, viene siendo la deflexión en función del tiempo. Ahora, una manera alterna de estudiar sistemas dinámicos que sean lineales e invariantes en el tiempo es mediante el concepto de función transferencia. La función transferencia es una función compleja que permite caracterizar las relaciones de entrada y salida. Es decir, es una función matemática que una vez conocido me permite establecer una relación uno a uno entre la entrada que experimenta el sistema y su salida. Entonces, ya podrían ir viendo que esto es una expresión matemática muy valiosa porque, como vamos a ver más adelante, en el momento en que uno conozca la función transferencia de un sistema dinámico lineal invariante en el tiempo, yo puedo determinar cualquier salida del sistema contemplando cualquier entrada que se le aplique al sistema. ¿Ok? Entonces, la definición de la función transferencia consiste en que para un sistema lineal e invariante en el tiempo, la función transferencia viene siendo la razón de la transformada de Laplace de la salida entre la transformada de Laplace de la entrada, tomando condiciones iniciales iguales a cero. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros consideramos el sistema masa-resorte amortiguador, cuya ecuación diferencial que describe esta dinámica viene dado por mx dos puntos más c por x punto más k por x igual a f de t. Lo que hacemos es aplicarle la transformada de Laplace tomando condiciones iniciales iguales a cero. ¿Ok? Entonces aquí aplicamos transformada de Laplace a ambos lados. ¿Ok? Y aplicando el principio de linealidad y el principio del teorema de diferenciación, tomando condiciones iniciales iguales a cero, esto me transforma a la siguiente ecuación algebraica. ms cuadrado por x de s más c por s por x de s más k por x de s igual a f de s. ¿Ok? Ahora, si reacomodamos términos, obtenemos la siguiente ecuación. X de s, paréntesis, ms cuadrado, más c por s, más k, cierro paréntesis, igual a f de s. Y simplemente obtenemos esta relación. ¿Ok? Entonces aquí se puede ver que esto viene siendo la salida y esto viene siendo la entrada. ¿Ok? Entonces vean que aquí se ve claramente aquella definición de que la transformada de Laplace es simplemente eh, una razón entre la transformada de Laplace de la salida con respecto a la transformada de Laplace de la entrada. Entonces, si uno hace esta operación a partir de esta ecuación, vemos que lo del lado derecho va a ser 1 entre ms cuadrado más c por s más k. Y justamente lo que tengo del lado izquierdo es la función transferencia. Entonces, este g de s viene siendo la función transferencia del sistema. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que en general cualquier sistema dinámico, mientras
que sea lineal e invariante en el tiempo. Más adelante vamos a repasar qué significaba que fuera lineal y vamos a repasar qué significaba que fuera invariante en el tiempo, que esté em, definido de tal forma que solo tiene una entrada y una única salida, va a estar asociado a una función transferencia. ¿Ok? Entonces, para llevar a cabo esto, es decir, para poder formalizar el procedimiento para encontrar la función transferencia de cualquier sistema dinámico lineal invariante en el tiempo, vamos a recordar que anteriormente en el curso se había discutido que, por ejemplo, una ecuación diferencial de segundo orden se podía expresar como dos ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿ok? Entonces, lo que hemos venido haciendo es, por ejemplo, tengo esta ecuación diferencial que es de segundo orden, aplico este cambio de variable, diferencio con respecto a con respecto al tiempo estas dos variables y me queda dos ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Ok? Entonces vean que lo que he hecho aquí es pasar de una ecuación diferencial de segundo orden a dos ecuaciones diferenciales de primer orden. Ahora, ese procedimiento yo podría aplicarlo a la inversa, es decir, yo puedo tener dos ecuaciones diferenciales de primer orden y lo puedo transformar a una ecuación diferencial de segundo orden. Vean que lo que he hecho es básicamente lo mismo, solo que aplicar el razonamiento de forma inversa. Y en general, yo podría tener, por ejemplo, un sistema dinámico descrito por dos ecuaciones de segundo orden y utilizando este razonamiento yo puedo transformarlo a una ecuación diferencial de cuarto orden. ¿Ok? Es decir, la moraleja de todo esto es que en última instancia, cualquier sistema dinámico que esté descrito por cualquier cantidad de ecuaciones diferenciales de diferente orden, al final yo la puedo transformar en una única ecuación diferencial de orden n. ¿Ok? Entonces, eso es lo que viene escrito acá. El razonamiento anterior puede generalizarse permitiendo así expresar un sistema dinámico lineal invariante en el tiempo por medio de una única ecuación diferencial de orden n. Entonces, en última instancia, uno lo que obtendría es una sola ecuación diferencial, que por ejemplo, una ecuación diferencial lineal, que va a ser por ejemplo una constante a cero multiplicado por la derivada enésima con respecto al tiempo de y, más una constante a 1 multiplicado por la derivada n-1 enésima de y, más, etcétera, etcétera, un coeficiente a n-1 multiplicado por la primera derivada de y con respecto al tiempo, más una constante a n multiplicada por y, igual a una constante de cero multiplicado por la derivada enésima de x, más b1 por la derivada enésima menos 1 de x, etcétera, etcétera, así hasta completar estos términos que aparecen en la ecuación. ¿Ok? Entonces, teniendo ya una única ecuación diferencial que describe la dinámica de todo el sistema, aquí podemos ver que, por ejemplo, y es la salida y x sería la entrada. Entonces, uno lo que hace ahora es aplicar la transformada de Laplace a ambos lados de la igualdad, tomar condiciones iniciales iguales a cero. Vean que esto de tomar condiciones iniciales iguales a cero es un requisito necesario para obtener la ecuación, perdón, para obtener la función transferencia. ¿Ok? Entonces, una vez aplicado la transformada de Laplace a ambos lados de las ecuaciones y haber hecho el procedimiento que hicimos para el ejemplo del sistema masa resorte amortiguador, vamos a obtener así que nuestra función transferencia es una expresión que va a depender de S, que es una variable compleja y por lo tanto g de S es una función compleja, el cual va a estar compuesto por un polinomio en el numerador, que depende de S, y otro polinomio en el denominador. ¿Ok? Entonces, en este punto se pueden hacer las siguientes observaciones. Si la potencia más alta de S en el denominador es n, se dice que el sistema es de orden n. ¿Ok? Por otra parte, los valores de S que hacen que el denominador de g de S se haga cero se conocen como los polos del sistema. Es decir, los ceros de una ecuación que va a estar compuesto por el denominador igualado a cero, los valores de S que cumplen esta ecuación se van a conocer como los polos del sistema. ¿Ok? Y ya vamos a ver luego más adelante, cuando entremos en el campo de
análisis de estabilidad de sistemas dinámicos, que los polos del sistema juegan un papel muy importante en la estabilidad del sistema. ¿Ok? Y por otra parte, los valores de S que hacen que el numerador de G de S se haga cero, se conocen como los ceros del sistema. Entonces, es importante que se familiaricen con esto, que sepan una vez presentado una función transferencia, que logren determinar el orden del sistema, que sepan cómo calcular los polos del sistema y los ceros del sistema. Porque eso son, digamos, eso contiene información sobre cómo se comporta el sistema y es por lo tanto necesario saberlo identificar o determinar dependiendo sea el caso.